Buenas noches, estamos nuevamente delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Extrañarán que no está el pastor, pero está afectadito de su garganta. Y en su lugar, pues vengo yo, que es una bendición para mí. Vamos a compartir con ustedes algo que es muy hermoso, aunque es complicadito y no es muy fácil, pero no porque no se pueda, sino que porque no hemos decidido hacer la voluntad del Señor tal y como nos la expresa en la palabra. Esta noche vamos a hablar del perdón. Es maravilloso, yo no sé cuántos de ustedes han podido vencer o todavía están en esa lucha, que no pueden perdonar alguna situación difícil que les haya sucedido, pero el perdón es la puerta o el camino hacia la reconciliación de aquellas relaciones afectadas, aquellas relaciones que han sido quebrantadas por cualquier razón que sea, porque como humanos muchas cosas somos tan frágiles que una cosa pequeña a veces la hacemos grande, pero por cuanto está nuestra alma fraccionada, que tiene problemas, no hemos hecho énfasis en cumplir la palabra del Señor, lo que Él nos ha dado en sus mandamientos. Realmente, si nosotros perdonamos, vamos a poder mostrar amor hacia las personas, porque nadie puede decir que ama si en su corazón hay falta de perdón, porque la falta de perdón acumula tantos sentimientos negativos, tantas emociones que nos encarcelan. Por eso es que el Señor en su palabra nos dice en Lucas 6:37 y 38, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regozo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Perdonar no significa estar cediendo constantemente a lo que otras personas nos hacen. Ni es que nosotros vamos a aceptar que nos hagan mal, que nos hagan daño. No es que vamos a tener un lugar, un puesto, una situación como que dice, qué tonto, cómo perdona, mira todo lo que le hacen. Pero tenemos que comprender que la naturaleza humana es el Señor el único que puede tener control sobre nosotros. Es el único. Y entonces tenemos que permitir de allí la dependencia que nosotros tenemos del Señor para poder cumplir con sus mandamientos. Hay circunstancias todos los días en las que vamos a tener que perdonar o pedir perdón. Porque esto no es solo que ¿por qué solo yo tengo que perdonar? No, también tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Hay otras versiones de estos versículos que dice: no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Es increíble lo que la palabra nos enseña, nos refleja y nos dice tan claro. Aquí no podemos decir nosotros estoy confundido, no entendí. Esta palabra está clara. Imagínense, si nosotros no queremos ser juzgados, no juzguemos. Si no queremos ser condenados, no condenemos. Y para poder ser perdonados, tenemos que perdonar. Ahora, alguien puede decir, qué fácil se le hace decir. Decirlo es fácil. Del dicho al hecho. Pero se lo dice a alguien que estuvo en un tiempo abrigando falta de perdón en su corazón. Hace mucho tiempo, bendito sea Dios, logré vencer esto. Y para mí ha sido el mejor tiempo de mi vida después de que me quité esa carga de encima de no perdonar. Y fíjese que cuando estamos así, hay dardos del enemigo que nos vienen en forma de pensamientos y nos hacen creer cuánta cosa, tanta situación, que nos hacen engrandecerla, pero para mal, para que nosotros no
obedezcamos la palabra del Señor. Y si nosotros hemos tenido alguna dificultad con una persona, debemos correr a ponernos a cuentas con ellos, primero con Dios, si hemos fallado directamente o no, o es con una persona. Tenemos que buscar la reconciliación con esa persona. Aceptemos la parte nuestra, la falla, el error, platiquemos, pero también busquemos la paz y sigámosla. Porque yo no puedo decir que yo quiero tener paz, que yo quiero vivir en paz, si dentro de mí hay guerra, si dentro de mí hay un volcán a punto de hacer erupción. Entonces dejemos que el Señor nos ayude, que Él quiere, porque el bienestar es para nosotros. Todo lo que el Señor quiere es que nosotros como sus hijos podamos estar en la vida pues lo mejor posible. Y en la medida que nosotros aprendamos o decidamos otorgar el perdón, en esa misma medida se nos va a otorgar a nosotros. Mire, cuando pensamos en eso, creo que todos vamos a decidir perdonar, porque si yo decido rápido perdonar, cuando algo sucedió, no le doy lugar a que venga la amargura dentro de mí, a ser bombardeada con pensamientos y que el enemigo gane terreno en mi mente y en mi corazón. Tenemos los beneficios del perdón. Tenemos en Mateo 6, 14 y 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Como usted puede ver, en muchos versículos el Señor nos habla de esto, porque lo que Él quiere es el bien para nosotros, para todos aquellos que nos llamamos sus hijos, que somos sus hijos. Y el perdonar a otros podría ser que nosotros busquemos, voy a elegir, ¿perdono o no perdono? Sí, podemos decir, bueno, si yo quiero perdono, si no, no. El problema está que Dios aquí en estos versículos es muy claro en cuanto al perdón. Aquí no da lugar a si querés, o perdonas un poquito, o lo vas a hacer más tarde, porque Él sabe que si le damos lugar al enemigo, puede tomarnos nuestra mente y nuestro corazón y contaminarnos. El Señor en la palabra da instrucciones específicas. Hay muchos versículos en los cuales se puede resumir el consejo de Él. O sea, perdonen. Una palabra, pero que encierra tanto para la paz interna, para la paz interior nuestra. Hay una lectura que no puedo dejar de mencionarla, y está en Marcos 11, 25. Porque nosotros como hijos de Dios todos oramos, ¿verdad? Todos oramos y todos los días y varias veces al día. No necesitamos pararnos, incluso si vamos manejando, si estamos haciendo nuestros quehaceres, media vez podamos hacerlo, lo hacemos. Entonces, si yo, dice la palabra, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Verdad que está claro, mis hermanos? Está muy claro lo que aquí Dios nos está diciendo, que debemos perdonar por nuestro propio bien. O sea, si yo perdono, dice que mi Padre que está en los cielos me va a perdonar a mí las ofensas, porque no podemos decir que no ofendemos. Hermanos, si solo abrimos la boca y ofendemos, a veces no tenemos cuidado como hablamos, hasta con una expresión, una mirada. Entonces tenemos que pedir perdón o tenemos que perdonar. Eso es de todos los días. Nosotros somos los que recibimos el mayor beneficio del perdón, no la otra persona a quien le estamos otorgando el perdón, aunque ella sí recibe, sí se arrepiente y también le pide perdón al Señor y a la persona que ofendió. Pero los mayores beneficiados somos nosotros, porque nuestro corazón desde ya ha decidido perdonar, aunque la otra persona no nos haya pedido perdón todavía. Cuando en nuestro corazón se entrona la falta de perdón, suceden muchas cosas malas en nuestro caminar, nos estorban, nos atrasan nuestro caminar diario con el Señor. Una de ellas es que la falta de perdón le da derechos al enemigo. ¿Por qué?
Porque estamos pecando, estamos faltando a una orden, a un mandamiento que el Señor nos ha dado. También cuando hay falta de perdón, esto nos conduce al resentimiento y el resentimiento nos lleva a la amargura. ¿Quién quiere estar amargado? ¿A quién le gusta que le digan, sos un amargado o sos una amargada? Más se enoja uno que le digan eso. Y la persona que lo está experimentando no está viviendo una vida grata. De ninguna manera. En todos lados muestra su amargura, en la cara se le refleja. Y cuando hay amargura, después esto produce deseos de venganza. ¿Y quién? Usted ha visto en la palabra, ha leído que dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Mejor dejémosle al Señor, porque Él sabe cómo tratar. Nosotros lo único que vamos a hacer es a cometer más pecados y a tener más errores. Otro beneficio de perdonar es que no vamos a tener ira en nuestro corazón. Imagínense que hay gente cuando no tiene perdón, cualquier cosa que le recuerda el suceso o el evento donde estuvo involucrado, un nombre, un lugar, una palabra, cualquier cosa le recuerda a la persona que le ocasionó el problema. Entonces, sin querer, estamos como atados, estamos amarrados a la persona. Imagínense andar cargando a alguien, hacemos las cosas, incluso decidimos ir o no ir a un lugar solo porque no, ahí va a estar esa persona, porque no la quiero ver, porque no hemos perdonado. Pero si hemos perdonado, hermano, eso es bien fácil. Uno puede hablar tranquilo porque la paz ha llenado nuestro corazón. Entonces, además, si nosotros nos hemos librado de la falta de perdón, cuando oramos por una necesidad, el Señor nos va a escuchar. Incluso cuando estamos pidiendo por una sanidad, el Señor nos va a escuchar. Y también, como leímos ahí, las oraciones van a ser escuchadas y vamos a poder expresar amor, porque alguien amargado, alguien resentido, alguien que tenga rencor o deseo de venganza, hermano, no puede amar, es mentira. Entonces tenemos que cumplir lo que la palabra nos dice. ¿Qué necesitamos nosotros para ser perdonados? Debemos confesar nuestros pecados, venir al Señor arrepentidos, porque no podemos venir con soberbia o con altivez, o empezar a decir, es que mira, Señor, aquella persona me dijo, me hizo, y son no sé cuántos tiempos, meses, y yo recordando lo mismo y lo mismo. Entonces, ¿dónde está el perdón que otorgué? ¿Verdad? Entonces, debemos orar con humildad al Señor y declararle incluso nuestras faltas, nuestros pecados, cómo somos. Y tenemos que venir rendidos a sus pies, ¿verdad? Bien, pastora, fíjese que mencionando lo que usted está diciendo, de las raíces de amargura, los enojos, la ira que provoca el estar, no perdonar a las personas que nos han ofendido. Yo recordaba que una vez compartía con los jóvenes, y yo les decía que a veces los adultos necesitamos volvernos como niños. Si usted se acuerda, cuando nosotros fuimos niños, si alguien nos hacía un daño, usted pasaban 10, 20 minutos y al ratito estaba jugando otra vez. Los niños en ese momento no guardan ningún rencor y se sienten como las personas como libres, pues, o sea, entonces a veces necesitamos, bien decía el Señor, tenemos que volvernos como niños para poder despojarnos a veces de muchas cosas que nosotros ponemos de prejuicios como ya adultos. Pareciera que a raíz que vamos creciendo, también vamos entorpeciendo algunas cosas, no ponemos la madurez. Entonces, viendo en la palabra de Dios, en Efesios 4, 31, 32, encontramos que la palabra de Dios dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos está diciendo esto? Importante, que nosotros tenemos que despojarnos de todas esas cosas que nos están secando y nos están haciendo que nosotros no podamos seguir adelante en el camino de Cristo. Que es importante aprender a perdonar como Dios nos manda.
Dios nos ha dicho en su palabra que tenemos que perdonar. ¿Y qué pasa? Nosotros mismos no estamos cumpliéndole ese mandamiento al Señor. Sino si usted no perdona, usted no está agradando a lo que el Señor le está mandando. Si quiere podemos ver también otra palabra en Isaías 43:25 que dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor te está diciendo, o sea, porque el Señor está dispuesto a perdonarnos todo lo que nosotros hemos hecho en contra de lo que Él nos ha mandado. ¿Qué pasa? O sea, nosotros venimos y alguien nos hizo un daño y le guardamos rencor. Hay una persona, alguien me dijo una vez, pero es importante perdonar, me escribió un mensaje a mí. Sí, es importante perdonar. Y créalo, de mi parte, no guardo, no tengo ningún rencor contra nadie, ni aún aquellos que han hecho daños grandes en mi vida. No le guardo ningún rencor. Incluso el día que tuvimos el bautizo en el Espíritu, fue importante para mí saber de que yo tenía guardado algo, algún rencor que había sufrido desde la niñez, pero algo que fue algo que causó un cambio en mi vida. Y ese día yo pude liberar eso, pude liberar ese daño que estaba en mí, que tal vez yo no lo reflejaba, pero que existía. Y lo pude comprobar más adelante, encontrándome con las personas con que nos habían hecho los daños a mi familia, y realmente no guardaba ningún rencor en contra de estas personas. Esas son fases que uno va creciendo a medida va encontrando al Señor en su corazón. En otra palabra también encontramos en Hebreos 8:12, dice: porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor te está diciendo: yo voy a borrar todo lo que ha sido injusto, siempre y cuando tú te arrepientas. Y eso es lo que estábamos conversando antes de empezar el programa, que lo más difícil es perdonar, porque el que se arrepiente, vengo yo y me arrepiento, yo hice un mal a alguien, me arrepiento, primero me pongo a cuentas con Dios, y luego voy a buscar a la persona y le digo: mira, yo me equivoqué en esto, yo te vengo a pedir perdón. El punto está en que esta persona acepte mi perdón, pero yo ya cumplí. El que se equivocó ya cumplió, pero el que no, le hace falta darle el perdón. Y por esa razón, a veces hasta pierde su comunión, a veces, hasta en ciertos momentos, se puede llegar una persona, ya cristianos, hermanos, o sea, se puede alejar una persona hasta de la iglesia, porque no ha aprendido a perdonar, cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces, el perdón, hermanos, es una decisión que usted tiene que tomar, una decisión que el Señor le dice: mira, yo necesito que vos perdones y que aprendas a perdonar. Al Señor una vez le preguntaron: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, le dice. 7 veces 7, no, hasta 70 veces 7. Hermano, yo una vez hice el cálculo y eso es algo incontable. Yo creo que nadie le va a ofender tantas veces. ¿Y por qué usted tiene que tomar esa decisión de perdonar? Por amor al Señor y obediencia. Por nuestro propio beneficio. ¿Por qué por su propio beneficio? Porque usted se va a liberar. Usted va a ser una persona libre, una persona que no va a estar atada a esa dificultad, a eso que estar pendiente: esta persona me hizo esto, yo no puedo estar en el mismo lugar donde esté esta persona. Cosa que pasa, hermanos, pasa, y aún en nosotros los cristianos pasa. Usted no puede decir: no, es que yo ya estoy en un nivel avanzado. Alguien un día usted le hizo un daño y usted siente que usted no puede estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque usted no ha aprendido a perdonar. Y es lo primero que el Señor le está diciendo. Para procurar la paz con todos y evitar cualquier amargura que llegue a su corazón. Para no perder la comunión con Dios. Ese es otro punto importante. No perder la comunión con Dios. Porque imagínese, usted con una raíz de amargura orando. ¿Y cómo va a orar por los hermanos?
Porque el Señor nos manda que también podamos orar unos por unos y por los otros. ¿Y cómo va usted después a querer llegar que sus oraciones lleguen si usted, si tiene raíces de amargura en su corazón? Otro punto importante por lo cual nosotros debemos decidirnos perdonar es para mantenernos en salud espiritual y emocional y física. Y para mantener atada, no mantener atada espiritualmente a una persona. ¿Por qué? Porque usted al no perdonarlo, usted lo mantiene retenido a esa persona. A veces, hermanos, nosotros podemos con nuestras palabras y con lo que nosotros declaramos de mantener a una persona atada. Algo que me gustó del estudio que estábamos haciendo junto a la pastora y me agradó mucho, y es que dice, el espíritu sujeto a Dios conduce al alma en la dirección de Dios y su palabra. Entonces me agradó mucho leer esto, pastora, porque eso me hace que lo que nosotros tenemos que aprender es a sujetarnos a Dios, porque Dios nos va a conducir a liberarnos, aprender a liberarnos. Eso me agradó mucho encontrar eso. Saberlo. Y saberlo, sí. Practicarlo. Amén. Sí, definitivamente el Señor nos ha llamado a nosotros a ser libres, a tener una vida en Él, pero una vida en libertad, sujetados, como decía hermano Denis, a Él. Pero ¿qué sucede? Como personas, como seres humanos, pues definitivamente tenemos sentimientos. Posiblemente tenemos tendencia a que en algún momento alguien nos pueda ofender, alguien a nosotros nos pueda herir. El problema que muchas veces sucede es de que el Señor nos deja en su palabra cómo debemos nosotros de encontrar las respuestas o las soluciones a los inconvenientes o a las heridas que puedan haber en nosotros. El problema es, como le decía, de que nosotros vamos y buscamos otras alternativas por esa razón. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Nosotros muchas veces recibimos algún daño, pero ¿qué hacemos cuando alguien nos ofende? Cuando alguien viene y nos hiere. Lo que hacemos muchas veces es evadirlo. Si él va a algún lugar, pues nosotros no lo hacemos, simple y sencillamente no vamos al mismo lugar. Si antes teníamos una amistad o una relación, pues ahora pues mejor evadirlo. Sin embargo, el Señor no llamó a eso. El Señor lo que hizo y lo que enseña por medio de su palabra es que nosotros debemos de perdonar. Eso es lo que el Señor nos enseña. El ejemplo lo podemos ver nosotros en su palabra. Si usted tiene su Biblia a mano, puede leer Lucas 23:34. En la versión de Reina Valera dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Podemos ver nosotros en la palabra del Señor todo lo que Él sufrió, todo lo que a Él le sucedió por amor a nosotros. Pero sin embargo nosotros vemos aquí en su palabra donde Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros hemos recibido la enseñanza de parte de Él. Nosotros hemos encontrado cuál es la manera adecuada de poder sanar nuestra alma. Porque al final de cuentas, hermano, yo creo que en algún momento todos hemos tenido algún malestar, ha pasado alguna enfermedad por nosotros y ha sido incómodo. Pero así también hay enfermedades en el alma y una de ellas es la falta de perdón. Definitivamente trae incomodidad. Trae esa incomodidad, ¿por qué? Porque es una enfermedad en el alma. Hay heridas en el alma, pero el Señor no quiere que nosotros vivamos así, ni nosotros lo deseamos tampoco, pero como no está en nosotros el querer perdonar, que es la medicina que Dios nos ha dejado, ¿qué hacemos? Pasamos y seguimos viviendo en lo mismo. Entonces, nosotros lo que debemos de aprender de parte del Señor es que no debemos de evadir esa falta de perdón. Nosotros lo que debemos de hacer es tomar la decisión y enfrentar lo que sucedió. ¿Cómo? Y yendo a pedir perdón. Porque muchas veces no nos damos cuenta cuando nosotros herimos a alguien o cuando alguien nos hiere a nosotros. Fíjese que es increíble, pero muchas veces hay personas que están heridas
por personas que ni las conocen. La persona que lo hirió ni lo conoce a él. Y esta persona vive siempre con esa falta de perdón, con ese rencor, con eso guardado en su corazón y se hace esclavo. Una persona que no perdona se hace esclavo del otro, quien lo ofendió. Entonces no podemos vivir así porque el Señor nos llamó a vivir en libertad en Él. Pero debemos de tomar esa actitud que el Señor hizo. ¿Cuál? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora bien, que definitivamente requiere de un esfuerzo, yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que poner cada uno de nosotros. Dios hace su parte, como hemos visto en muchas ocasiones, pero también de ahí viene a verse necesaria la parte de cada uno de nosotros. ¿Realmente queremos vivir bien? ¿Queremos estar sanos interiormente? Debemos de venir y perdonar al que nos ha ofendido. Otra palabra también se encuentra en Juan 20:23 y dice la palabra: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieres les son retenidos. En otra versión lo que da a entender también es: si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará, y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Nosotros siempre vamos buscando el perdón de Dios. Cuando venimos en oración, nosotros venimos y le decimos: Señor, perdóname. Señor, perdóname por esto. Señor, perdóname por aquello. Señor, mira esto y perdóname. Y el Señor escucha nuestra oración. Pero el Señor también va y escudriña el corazón de nosotros. Y empieza a ver si en nosotros hay falta de perdón. Y viene Dios y entonces nos dice: bueno, pero tú quieres que yo te perdone, dice el Señor, pero tú no quieres perdonar tampoco. Aquí la enseñanza que nosotros podemos ver en la palabra es que el Señor lo que quiere es que nosotros perdonemos también. Y Él también nos perdonará a nosotros. Él es fiel, Él nos ama, Él es justo, Él es amoroso. Él conoce que es el sentimiento que nosotros muchas veces guardamos en nuestro corazón. Y Él no le gusta que vivamos tristes, o con enfermedad en nuestra alma, o con un dolor en nuestro corazón. Él lo que quiere es que seamos hijos fieles a Él, pero que vivamos gozosos, que vivamos felices en Él. Entonces, ¿qué es lo que Él nos enseña? A que nosotros debemos de perdonar, y Él también está dispuesto a perdonarnos a nosotros. ¿Pastora? Sí, una de las mejores formas de sanar heridas es el perdón. Además, perdonar o pedir perdón con sinceridad nos traerá una verdadera libertad. Y voy a volver a referirme al versículo que leí anteriormente, porque haciendo esto, lo que el Señor nos manda es que vamos a evitar contaminar nuestro corazón. En el versículo que leímos de Lucas 6, me encanta esto. ¿Sabe por qué me encanta? Porque yo ya pasé esta etapa, donde le voy a volver a repetir porque quiero que quede en su mente esto guardado. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Se entiende bien eso? No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y el final del versículo 38 dice: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y esto es de pensarlo realmente. ¿Qué es lo que nosotros queremos que el Señor haga por nosotros? Ciertamente Él está dispuesto a perdonar los pecados. Cuantas veces nosotros le podamos pedir perdón por las faltas diarias, el Señor nos va a perdonar. Pero como estaba diciendo el hermano, no puede el Señor perdonarnos, aunque en ese momento estemos pidiéndole perdón con un corazón humillado. Pero cuando Él escudriñe allá en lo profundo de nuestro corazón y encuentre que no hemos perdonado tal vez pecados más pequeños que los que nosotros hemos cometido, no les hemos perdonado a alguien que tal vez, no sé si lo hizo a propósito o ignorando que nos estaba perjudicando, pero nos sentimos ofendidos. Entonces, si el Señor encuentra eso en lo que escudriñe, entonces va a decir: no te puedo perdonar porque no has perdonado.
Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Fíjese que a mí me encanta este tema, porque cuando yo pude perdonar, qué hermoso se siente. Yo recuerdo que cuando estaba con el problema de la falta de perdón, qué carga, hermanos. Qué feo como uno mira, no tiene paz, uno se sonríe, pero realmente no es sincero, porque no hay una limpieza en el corazón, no hay pureza en el corazón. Cuando tenemos una falta de perdón, se mueven muchas emociones y sentimientos y le damos cabida al enemigo. Entonces, y uno dice, uno conoce palabras y la comparte, la habla, si podemos la predicamos, pero vivirla, es que ese es el asunto. La podemos tener en teoría, la podemos tener en conocimiento, podemos saber muchas cosas, ser inteligentes, tener mucha retentiva, versículos que los sepamos de memoria, pero si no obedecemos en este aspecto al Señor, no nos va a perdonar las faltas que cometemos diario, porque a veces de cualquier manera nos exaltamos por cualquier cosita, ya levantamos la voz, ya el ceño se nos frunce, damos una expresión tal vez no de 7 pisos, pero algo que lleva un cierto enojo que al Señor no le estamos agradando. Entonces no podemos convertirnos en jueces de los demás. El único juez nuestro es el Señor. Entonces, si nosotros no juzgamos, no vamos a ser juzgados. La palabra del Señor es clara. Pero, ¿cuántas veces la ha leído usted? ¿Cuántas veces, en cuántas versiones usted ha leído estos versículos que estamos comentando ahora? Pero sin embargo, a la hora de la práctica, a la hora de que nos toca vivir a diario, ¿cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? Entonces, no debemos evitar ser duros con los demás para que después ni Dios ni los demás sean duros con nosotros. Porque nosotros queremos que nos perdonen, queremos que nos vengan a pedir perdón, pero ¿cómo actuamos nosotros? Entonces, la Biblia, la palabra del Señor, yo les digo, si yo la tomo aquí frente a mis ojos, la Biblia para mí es un espejo. Cuando yo leo un versículo y yo no estoy cumpliendo lo que ahí dice, la imagen que yo estoy viendo ahí no da. Con la palabra y lo que se refleja mío no da. Entonces, es de ponernos a pensar. Cuando estamos envueltos en esto, es tiempo de meditar, de escudriñarnos y decirle al Señor, no lo voy a hacer por la otra persona, lo voy a hacer por mí, porque yo quiero estar bien delante de ti, yo quiero agradarte, quiero que mis oraciones sean escuchadas, quiero que mi corazón esté limpio para ti, que el trono de mi corazón puedas estar tú, Espíritu Santo, morando en mí, y que mis palabras sean agradables a ti. Pero si yo no hago esto, entonces por mucho que yo me sepa la Biblia, por mucho que yo me pare delante de mucha gente a predicar, por todo lo que yo pueda hacer humanamente posible, no me va a servir de nada. Aquí lo pueden ver, pero en el cielo yo no estoy mandando material para allá. No estoy mandando nada. O sea, para el Señor no estoy aportando nada. Como cuando alguien, yo le hice una pregunta al Señor y le digo, Señor, pero si tal persona, ¿y por qué, Señor? Entonces me dijo el Señor, hojas. Y le digo yo, ¿hojas? Sí, me dijo, solo hojas. Yo levanto las hojas y no hay fruto para mí. Entonces, podemos ser un árbol frondoso, con hojas brillantes, pero para el Señor no hay fruto. Entonces, Él lo que quiere es que nosotros demos fruto para Él, que lo agrademos, que sigamos la dirección que Él nos da en su palabra, que obedezcamos sus mandamientos. Y si lo decidimos es fácil. Él lo puede hacer. Él nos toma y toma nuestro corazón y decidimos nosotros. Tenemos que tomar una decisión esta noche. ¿Verdad, hermano? Bueno. Así es. Sí, y es que definitivamente el perdón debe ser genuino, porque también hay una falta de perdón
pero a veces decimos nosotros perdonar, pero no es un perdón sincero. Y ese viene a ser otro gran problema. Sí. Viene a ser otro gran problema que muchas veces existe. Inclusive dentro, sobre todo, ¿verdad? O en muchas oportunidades dentro del pueblo de Dios, dentro de los hijos de Dios, de los que ya conocemos del Señor, que hay un aparente perdón, pero no es sincero. Por eso es que muchas veces sigue ese dolor en el alma. Por eso es que sigue esa enfermedad interior en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros solo hacemos un aparente perdón. Viene alguien y nos pide perdón y le decimos, sí, está bien, pero Dios, que escudriña los corazones, sabe que en nosotros no hubo un perdón genuino. Y eso viene a ser un daño que va a ser constante. Y cada día más y más y más, hasta va a haber un momento donde no vamos a poder soportar nosotros esto. Entonces, aquí lo que venimos a hacer, hermanos, es de venir conforme a la palabra y ver a la luz de la palabra qué es lo que Dios quiere. Y es que yo leí hace unos días algo que me llamó mucho la atención, que decía que cuando éramos niños teníamos temor de la oscuridad, pero ahora que somos adultos le tenemos miedo a la luz. Increíble, pero cierto. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros tenemos la luz de la palabra, que tenemos la palabra de Dios, que es la palabra fiel, la palabra verdadera, nosotros le huimos. Nosotros a la palabra de Dios le tenemos temor, pero no aquel temor reverente, sino que muchas veces huimos. ¿Por qué? Porque no queremos escucharla. ¿Por qué? Porque no queremos obedecerla. Sin embargo, esa luz de Dios, esa luz es la que viene a cambiar nuestras vidas. Esta palabra poderosa es la que viene a cambiar verdaderamente nuestras vidas, para ya no vivir en esclavitud. Porque ese es el gran problema, que cuando alguien nos ofende, de primero viene a nuestra mente, a nuestro pensamiento, y está en nosotros el venir y dejar que baje a nuestro corazón. Y es ahí donde empiezan a anidar esos grandes problemas de falta de perdón. Pero ahí nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es que cuando vengan estos pensamientos de cosas pasadas, de heridas anteriores, venir delante del Señor en oración y reprender todo pensamiento de heridas que vinieron en contra de nosotros. Bueno, ¿por qué? Sí. Porque nosotros lo vemos externamente. Pero si usted tiene su Biblia a la mano, quisiera que buscara en su Biblia 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Y dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, aquí lo primero que nosotros tenemos que empezar a ver es que todo pensamiento lo tenemos que llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Así como Cristo fue obediente hasta la muerte, así nuestra mente tiene que ser sujeta y obediente a la palabra del Señor. Pero ahora bien, en la primera parte que leíamos, dice que nuestras batallas no son carnales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que definitivamente tiene que ser una sanidad divina en nosotros, una sanidad que solo el Señor puede venir y obrar en nosotros. Porque alguien le puede venir y explicarle y decirle, o usted puede ministrarse, pero sin embargo la obra la va a hacer el Espíritu Santo. La obra la va a hacer el Señor, trayendo esa sanidad a su corazón. Dios, una vez más, le habla a usted. Usted que ha tenido ese resentimiento, usted que ha tenido esa herida en su corazón de hace mucho tiempo, tal vez desde la niñez. Pero Dios puede cambiar esa herida en algo hermoso, en el perdón,
donde nosotros podamos disfrutar de su palabra, pero podamos disfrutar también de esa libertad gloriosa de vivir en su palabra, de vivir en su presencia. Ya no debemos de estar nosotros atados a la falta de perdón, porque nos hacemos esclavos. Aunque la otra persona que nos dañó no se dé cuenta, pero nosotros con no perdonar nos hacemos esclavos de la otra persona. Hermano Denis. Así es, mi hermano. Refiriéndonos a eso, el Señor nos manda, o sea, está claro que es un mandamiento que tenemos que aprender a perdonar. Amén. El perdón de Dios, o sea, hacia nosotros, es ilimitado. Eso no quiere decir, hermano, que usted va a abusar, ¿va? Que usted va a estar cometiendo errores tras errores. Sabemos que es ilimitado, pero tenemos que tener nosotros la medida. Vamos a buscar en la palabra de Dios Lucas 7, del 41 al 47. Esto es porque fue cuando el Señor visitaba a Simón. Entonces él le hizo una pregunta a Simón, le dice: un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos le amará más? Le respondió Simón y dijo: pienso que a quien le perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas y le ha enjuagado con sus cabellos. No diste beso, mas esta desde que entré no se ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho más, mas aquel al quien se le perdonó poco, poco ama. Entonces, hermanos, o sea, nosotros tenemos que aprender a perdonar, no importa el daño que usted crea que le han hecho, no importa el daño que usted piense que le han hecho, porque todo está en la mente, hermano, todo está en la mente. Tan grande usted lo va a hacer según su mente le esté diciendo que lo haga. Y el enemigo, porque él tratará de imitar lo que el Señor nos ha establecido, que irá a quitar. El enemigo le puede dar a usted una salud momentánea, le puede dar una economía momentánea, pero lo que sí no le puede dar el enemigo es amor, porque él no lo tiene, ni le va a dar que usted pueda tener la capacidad de perdonar. Así como también dice en la palabra de Dios en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, entonces eso es lo que nosotros debemos de procurar. Y algo que no me gustaría dejar de decirlo, qué es lo que nosotros necesitamos perdonar y que es necesario que lo busquemos. Necesitamos perdonar y que nos perdonen nuestros padres. Necesitamos perdonar y que nos perdonen nuestros hijos. Necesitamos perdonar y que nos perdone nuestra pareja. Porque nosotros no podemos estar en nuestro hogar en una división. Debemos de procurar buscar el perdón de nuestra pareja y nuestra familia. Necesitamos perdonarnos los unos a los otros, porque ese es un mandamiento que el Señor nos ha establecido, pastora. Sí, otro asunto difícil para resolver es el perdón en el matrimonio. El más común, el más difícil y las heridas más profundas se producen en los matrimonios. Frecuentemente nos encontramos con mujeres, y no que no haya hombres también heridos, sino que también pero más mujeres, donde han sido heridas, ofendidas, humilladas, y que se encuentran resentidas y que son incapaces de perdonar porque ellos no pueden entender cómo es posible que alguien que los ame, que les dice que las amen, la ofendan tanto, las hieran tanto, como el adulterio. Provoca unas heridas y una inseguridad, unas situaciones tan difíciles en la persona que ha sido traicionada, que solamente tomados de la mano del Señor pueden encontrar la ayuda para poder perdonar. Pero sucede también casos de que
está luchando y está llegando a un término de encontrar la sanidad en su corazón, cuando de repente viene otra vez, otra herida, o más profunda o igual. Entonces, ¿a qué hora se va a levantar? ¿A qué horas puede esta persona tener ese ánimo para seguir adelante, para tener sonrisa en su cara, para poder estar bien? En el matrimonio, los dos tienen los mismos derechos, pero hay personas que son indiferentes una con la otra, la ignora, no valora, no respeta, no reconoce, no agradece las atenciones de que es objeto. Piensan que el otro lo hace porque tiene obligación o porque se lo merece. No es así. Realmente hay muchas heridas en los hogares, palabras, momentos difíciles que son soportados y que las personas no encuentran una salida. Pero es de vital importancia poder llegar al perdón. Solamente con la ayuda del Señor podemos llegar al profundo de nuestro corazón, donde se ha hecho la herida, y decirle: Señor, yo no quiero vivir así. Ciertamente me han herido, pero tú fuiste herido y tú sabes lo que esto significa. El que lo ofendan, que lo humillen, que se burlen. Él conoce. Al corazón lo debemos limpiar totalmente de heridas, de sentimientos, de emociones negativas. Nosotros, cuando estamos hablando y pensando en el perdón, nunca lo vamos a hacer por sentimiento. Jamás nuestro corazón va a querer sentir perdonar. ¿Sabe cómo lo tenemos que hacer? Por mandamiento. Porque el Señor lo manda. El Señor quiere que nosotros perdonemos. Entonces, no andemos pensando, cuando yo sienta perdonar. Nos han hecho unas consultas, 2 llamadas, donde dicen que parece que ellos ofendieron y fueron a pedir perdón y la persona no los quiere perdonar. Que ¿qué se puede hacer? Fíjense que realmente ya ellos hicieron lo que tenían que hacer. En primer lugar, sentir en su corazón el arrepentimiento de haber ofendido, de haberse equivocado en palabras, en actitudes. Pero si fueron a pedir perdón y no los quieren perdonar, ya no hay nada que hacer. El problema lo tiene la persona que no perdona. Ya ellos salieron. Así es que dejémosle al Señor, que el Señor se encargue, porque el mismo Señor nos dice de que aquellos pecados que nosotros cometimos, ya Él no se va a acordar de ellos. Él los va a dejar, porque nosotros nos hemos arrepentido de corazón verdaderamente. Y la persona que ofendió tiene que dar muestras de arrepentimiento en su comportamiento, en su conducta, y tiene que tener paciencia, si es en el hogar, hasta que pueda recuperar en la persona herida la confianza y la seguridad que él mismo quebrantó. Porque para ofender, para herir, para hacer llorar y sufrir a una persona es bien fácil, en un momentito. Pero ¿cómo hacemos para que dice mi esposo, los golpes físicos se ponen morados, después se ponen como azules, verdes, amarillos y van desapareciendo? Pero los golpes en el corazón, en el alma y aquellos pensamientos martillando nuestra mente, ¿a qué horas? Entonces solamente cuando uno orando, pidiéndole al Señor y mirando el arrepentimiento genuino en la otra persona, entonces uno va como sanando poco a poco aquellas heridas que nos han hecho. Sí, pastora, algo muy importante también de mencionar es que cuando nosotros somos los que ofendemos, definitivamente a la hora de que suceda esto, siempre va a haber alguna repercusión, ¿verdad? O sea, eso no podemos nosotros olvidarlo, que va a haber algún resultado de la misma acción que nosotros cometimos. Es como cuando hay una herida en la piel a nivel superficial. Si usted se golpea o por alguna razón se hiere, hay un dolor que causó, y definitivamente esa consecuencia de la misma herida. Así es también con el perdón o cuando se ofende. Hay una herida, trae su repercusión, pero es ahí donde nosotros debemos de venir y pedirle al Señor que nos ayude
Nuestra pastora explicaba que el Señor en su amor y en su misericordia nos perdona. Y Él mismo dice en su palabra que nunca más se volverá a acordar de ello. Pero entonces, hermano, al Señor se le olvida. ¿Qué sucede, hermano? El Señor recuerda todo. Él conoce nuestro pasado. Pero ¿qué pasa? Él, al haber nosotros venido y pedir perdón, ya no usa todo eso que estaba en contra de nosotros nuevamente, o lo va a usar en contra de nosotros. Ya no. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos y pedimos perdón. Ahora, la otra situación también está en aquello que mencionábamos hace un momento, en el aparente perdón o en el falso perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que perdonamos, pero en cualquier molestia que exista o en cualquier disgusto, ¿qué sucede? Sacamos a relucir otra vez esa situación que existió hace un tiempo. Lo que tenemos que hacer es perdonar, pero que haya un perdón genuino. El Señor hoy nos ha hablado otra vez, nos ha extendido su mano de amor, su mano de misericordia, pero queremos recordarle una vez más de que si usted desea congregarse y no tiene un lugar donde hacerlo, le invitamos. Somos Iglesia de Cristo de Benecer Tegucigalpa y le invitamos a que nos acompañe en los cultos. Mañana domingo hay culto de 10 de la mañana a 12:30. Mañana tenemos 2 cultos y el segundo es de 1 a 3 de la tarde. Tenemos ayuno congregacional, así es que lo invitamos a que usted pueda tener un día de ayuno el día de mañana y visitar la iglesia. Como le vuelvo a mencionar, es de 10 a 12:30. Y de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Si usted quiere congregarse también en los días de semana, tenemos culto el día martes a partir de las 7 de la noche, el día viernes a partir de las 7 de la noche, y la ubicación de la iglesia es Colonia Modelo, donde se encuentra el semáforo que va hacia la colonia Los Robles. Ahí se encuentra la Iglesia de Cristo de Benecer Tegucigalpa. ¿Pastora? Sí. ¿O hermano Denis? Sí. Siguiendo con lo del perdón, el tema que está muy interesante, ¿verdad? La pastora mencionó, y creo que a veces nosotros decimos, pero es que usted no sabe la ofensa que me hizo. Es que usted no sabe el daño que esta persona me causó. Y le ponemos medida a lo que la persona, a la ofensa que nos han hecho. Pero yo le digo, mire, hermano, no hay ninguna medida que usted lo pueda alejar del camino de Dios. El perdonar, cuando usted perdona, no está haciéndole un favor al que lo perdonó. No es que usted le está dejando decir, esta persona me ofendió y yo lo voy a perdonar y es con él. No es un asunto con él, es un asunto con Dios, porque Dios le está diciendo en su palabra que Él desea que usted perdone. No es con la persona que lo ofendió. Hágalo porque Dios así lo tiene escrito y así nos está pidiendo que nosotros lo hagamos. Si usted lo hace, usted se va a liberar. Usted va a decidir entre vivir amargado y ser libre. Que quizás a veces nosotros podemos decir, no, es que esta persona me hizo un daño. Y la otra ni cuenta se da que le hizo ese daño. Es usted que está pensando que le hizo ese daño. ¿Y qué pasó? Usted va a vivir por mucho tiempo amargado. Y la otra persona feliz y contento porque no se dio cuenta que a usted lo ofendió. A veces eso ocurre. No nos damos cuenta que ofendemos a alguien y la persona se lleva y se va amargando y tal vez no nos lo refleja o no lo dice. Y nosotros vivimos con ese resentimiento. ¿Y qué pasa? ¿Quién vivió amargado? Usted. Y si esa persona vino y le dijo, mire, yo me arrepiento de lo que yo le dije y le pidió perdón, con Dios él ya cumplió. Ahora es usted el asunto. Pastora, para cerrar. Sí, también podemos ver que hay muchas personas resentidas pues por diversas causas. Y yo he escuchado a mucha gente que dice que Dios no los toma en cuenta, que Dios no les oye sus oraciones o sus peticiones, que las oraciones no han sido contestadas. Incluso hay personas que se resienten con el Señor porque han perdido un ser querido. Y yo me acuerdo cuando yo perdí a mi hermano, no me resentí con el Señor, pero sí le reclamaba que por qué él no había cuidado
en ese momento cuando se iba a producir el accidente. Él ve todo, pero después al estar en la iglesia, al estar escuchando la palabra, al estar leyéndola, yo fui comprendiendo muchas cosas. Y entonces uno va dejando todo eso que se ha formulado en su mente, que ha creado un conflicto. Y cuando estamos en esta situación, tenemos que buscar ayuda. No podemos solos. Si hasta este tiempo todavía seguimos como en un abismo o enredados en algo, entonces necesitamos ayuda. Solos no vamos a llegar a encontrar el camino. Y ¿sabe qué? Debemos correr a hacer esto rápido, porque tenemos un enemigo que se encarga de dardearnos, de mandarnos pensamientos que nos alejan del Señor, que nos quitan la fe, la confianza, el ánimo, el deseo de buscar del Señor. Entonces es tiempo de correr y buscar ayuda, de buscar del Señor. Si usted siente que lo puede hacer solo, pues inténtalo. Si no, busque ayuda. No importa la situación o las condiciones, no interesa si nosotros queremos o deseamos perdonar. El asunto está que necesitamos perdonar, porque esto el Señor lo manda y es un beneficio para nosotros. En nuestras fuerzas nunca vamos a lograr perdonar. Nunca va a haber en nuestro corazón el deseo de poder perdonar. Y ¿sabe una cosa? El perdón que le otorgamos a la otra persona pueda que no se lo merezca. Pueda que no, ni ha venido tal vez a pedírselo perdón porque no ha reconocido su falta. Pero lo que sí le puedo decir que el pasado no lo podemos cambiar, pero nuestro presente y nuestro futuro, al decidir perdonar, nosotros somos los que nos vamos a beneficiar, ¿verdad? Entonces el perdón no es que nos estamos resignando a que nos ofendan, a que nos hieren, sino que el perdón no es una resignación, es una reconciliación con el Señor, porque cuando tenemos la falta de perdón, no podemos estar en comunión con el Señor. Podemos venir a la iglesia, podemos orar, podemos leer, pero hay algo ahí que está estorbando nuestro caminar diario. El perdón es un camino para que comience nuestra sanidad. Esta noche vamos a orar. Ustedes ahí en su casa han escuchado lo que hemos hablado y esta es una mínima explicación. Hay tanto por hablar. Pero con lo que hemos hablado, yo sé que usted ha tomado una decisión esta noche. Usted puede orar, no que quiera, pero póngase en manos del Señor. Y el Señor le va a tomar su voluntad y usted dice, me rindo a ti, Señor. Cierre sus ojos. Y en este momento nos ponemos de acuerdo. Y usted dice, Padre, yo necesito tu ayuda. No sé cómo va a suceder, no sé cómo lo vas a hacer, pero hoy, Señor, por obediencia, decido perdonar a los que me han herido, a los que me han engañado, a todos los que me han hecho daño. Así como tú me perdonas mis pecados, Señor, yo lo perdono a ellos. Te pido perdón, Señor, por las veces que yo herí o que ofendí a otros, Señor. Te pido todo esto en el precioso nombre de Jesús. Te bendecimos, hermano, y declaramos que tu corazón hoy comienza la sanidad. Te invitamos el próximo sábado para que estés con nosotros, que nos sintonices y que escuches la palabra del Señor. Nos gozamos porque traemos palabra del Señor y sé que viene a beneficiar tu vida así como lo ha hecho con nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde. Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa. Estás viendo